Cápsulas de la gracia de Dios. Pequeñas dosis de la palabra para un espíritu con perspectiva de eternidad. Proverbios 25:28 dice: como ciudad invadida y sin murallas es el hombre que no domina su espíritu. Amén. La Nueva Traducción Viviente dice: una persona sin control propio es como una ciudad con las murallas destruidas. Bien. En los tiempos bíblicos, lo más importante para una población eran los muros. Si estos estaban fracturados, el ejército enemigo podría entrar y conquistarla. Recordemos el relato de la caída de Jericó, en el que Dios provocó que los muros se derrumbaran y el ejército de Israel pudo avanzar con facilidad y tomar la ciudad. Josué 6. Así como una ciudad sin muros es vulnerable, también una persona sin dominio propio es vulnerable, está expuesta a las tentaciones. Lamentablemente, el mismo Salomón, quien escribió el proverbio que acabamos de leer, 25:28, es una triste demostración de la verdad de estas palabras. La Escritura nos dice que Salomón tuvo 700 esposas y 300 concubinas de muchas naciones. No le puso freno a sus pasiones y se entregó a hacer cosas que Dios había prohibido. Primera de Reyes 11. El dinero no era una limitación, tenía acceso a todo lo que deseaba, pero en lugar de ejercitar el dominio propio, menospreció sus propias palabras sabias y dejó sus pasiones sin control. Eso le costó muy caro a Salomón. Las mujeres alejaron su corazón de Dios y como resultado el Señor dividió el reino para siempre. La Biblia nos habla mucho sobre el dominio propio, tanto en Proverbios como en las cartas del Nuevo Testamento. Pablo lo menciona como una manifestación del fruto del Espíritu y también lo incluye en la lista de los desenfrenos que serán característicos en los últimos días, segunda de Timoteo 3:3. Por otro lado, en varias ocasiones en sus dos cartas, Pedro instó a los creyentes a ser sobrios o autocontrolados. Primera de Pedro 1 y también en el capítulo 4, capítulo 5, segunda de Pedro 1. En fin, son muchos textos. No obstante, a pesar de las abundantes exhortaciones al dominio propio en las Escrituras, es una virtud que recibe muy poca atención de parte de la mayoría de los cristianos. Nos restringimos en aquellas cosas que la misma sociedad considera inapropiadas, pero dentro de los límites culturales básicamente vivimos como nos da la gana. Pocas veces le decimos no a nuestros deseos y emociones. La falta de dominio propio es uno de los pecados más aceptables entre los creyentes. Y el gran peligro es que la falta de dominio propio nos hace vulnerables a muchos otros pecados. Por ejemplo, el hablar grosero, el sarcasmo, la burla, el chisme, entre otros. ¿A qué llamamos dominio propio? Dominio propio es un control prudente de los deseos, impulsos, apetitos, emociones y pasiones. Es decir, no cuando debemos hacerlo. Requiere moderación en los deseos y actividades legítimas y total restricción en aquellas cosas que son claramente pecado. El dominio propio que aparece en la Biblia abarca todas las áreas de la vida y requiere una guerra incesante contra las pasiones de la carne que batallan contra nuestra alma, según Primera de Pedro 2:11. Podríamos decir que el dominio propio no es dominarnos por nosotros mismos gracias a nuestra fuerza y voluntad, sino que es el control de uno mismo gracias al poder del Espíritu Santo que opera en nosotros. Aunque debemos ejercer dominio propio en todas las áreas de la vida, en este mini estudio nos vamos a enfocar en algunos aspectos donde los cristianos fallamos con demasiada frecuencia. Uno de ellos es el comer y beber de más. Hace referencia a la falta de dominio propio o a la tendencia de no controlar nuestros deseos de tal manera que estos nos controlen, en vez de ser nosotros quienes los controlemos. Si nos acostumbramos a ceder ante nuestros apetitos y deseos en algún área, con mayor facilidad cederemos a los apetitos y deseos en otras áreas. El punto clave donde debemos enfocarnos es que no podemos permitir que nuestros deseos y apetitos nos gobiernen. Es tan común ver que la razón principal por la cual una persona hace algo es porque le gusta o porque lo desea,
y básicamente siente que si lo desea ya no hay nada que hacer excepto ceder. El dominio propio modera los apetitos y deseos y no le da el poder de decisión. Otra área donde los cristianos con frecuencia mostramos falta de dominio propio es con el temperamento, el carácter. Algunos creyentes son de mecha corta y explotan con una facilidad increíble. Una persona con temperamento explosivo experimenta un enojo intenso y brusco, se enoja con facilidad y ejerce poco dominio sobre sus emociones. El enojo lo domina, aunque sea por poco tiempo. Escuchemos algunos pasajes bíblicos que tocan este tema y advierten contra las personas de mecha corta. Proverbios 14:17 dice: el hombre pronto a la ira obra neciamente, y el hombre de malos designios es aborrecido. Amén. Proverbios 16:32. Mejor es el lento para la ira que el poderoso, y el que domina su espíritu que el que toma una ciudad. Amén. Santiago 1:19 dice: esto sabéis, mis amados hermanos, pero que cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para la ira. Amén. Amados, atesoremos estos pasajes en nuestros corazones para que no pequemos de falta de dominio propio sobre nuestro temperamento y recordemos que somos llamados a ser imitadores de Cristo. ¿Y cómo describe la Biblia la disposición de Dios ante nosotros cuando pecamos? Lento para la ira. Así como Dios es con nosotros, dominemos nuestras emociones para actuar con otros. Una vez más, el punto es no darle el gobierno de nuestras vidas a nuestros deseos y con la ayuda del Espíritu Santo mientras permanecemos corandeo, es decir, delante del rostro de Dios. Dios nos bendiga. ¡Feliz día! Deseamos que este contenido haya sido de edificación para ti. Te invitamos a que nos dejes un like y también agradecemos que te suscribas al canal si aún no lo has hecho. Que la gracia del Señor Jesucristo sea siempre con nosotros. Amén.